Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Les coloqué un documento en el campus. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ok. Vamos a iniciar un tema nuevo, estructuras. Es el último tema del parcial, aunque también lo vamos a continuar durante el segundo parcial. Tiene que ver con lo que son datos, o sea, tipos de datos, no datos, tipos de datos definidos por el usuario, desde el punto de vista que el usuario es el programador, en este caso. O sea, tipos de datos, nosotros conocemos los típicos de Visual Basic, por ejemplo, single, double, integer, etcétera. Esos son tipos de datos, pero el programador puede crear sus propios tipos de datos. Uno de ellos es las estructuras. Las estructuras, ¿verdad?, pertenecen a la categoría de datos compuestos. Datos compuestos son aquellos que pueden almacenar varios valores al mismo tiempo. Entre los datos compuestos que ustedes ya conocen están los vectores y las matrices. Bien, datos simples son con los que ustedes han venido trabajando en el transcurso de esta clase. Son las variables que ustedes han definido y que se caracterizan porque únicamente pueden guardar un valor, o sea, un dato en un momento determinado. Si yo quiero almacenar un segundo dato dentro de la variable, de lo que va a pasar es que el primer dato desaparece y en su lugar, pues toma el segundo dato. Ese es un dato simple, únicamente un valor a la vez. Ahora, las estructuras, como ya dije, son un tipo de dato que nosotros vamos a definir, pero para eso vamos a seguir una sintaxis específica y tenemos que tener en cuenta también ciertos aspectos. Mejor se los voy a explicar en la pizarra antes de pasar a la definición, porque este ya es un tipo de dato bien complejo, ya que no solamente puede almacenar valores, sino que cuando yo defino una variable de tipo estructura, esta variable, aparte de poder almacenar valores, también puede realizar acciones, que es lo que nosotros no hemos visto en ninguna de las variables que tenemos definidas. Su concepto es similar al de los objetos o controles que nosotros hemos venido utilizando. Por ejemplo, un control u objeto propio de cualquier lenguaje de programación, porque no vamos a entrar a los que ya son definidos por el programador. Hablemos de un botón. O sea, el control botón es un objeto. O sea, los objetos se caracterizan, voy a ponerlo acá, porque tienen propiedades. ¿Qué más tienen? Tienen métodos. Tienen eventos. ¿Ok? Descontroles. Tales como otro control que conozcamos, textbox. ¿De qué significa esto? Que cuando yo hago referencia a un control dentro de mi código, por ejemplo, digamos txt número 1. Ese es el nombre de un control, pero yo sé que cuando lo ocupo
en mi código yo tengo que hacer referencia a cualquiera de estos elementos. ¿Qué voy a ocupar de este textbox? Una propiedad, un método o un evento. Ahora, propiedades se puede describir como características del objeto, de qué tamaño es, de qué color, el tipo de letra que va a tener en el texto, características propias del objeto. El método son las acciones que el propio control puede realizar sin necesidad de que nosotros la programemos. ¿Sí? O sea, que son como ya como rutinas que el mismo control trae incorporadas. Y los eventos, que son? Pues son lo que nosotros podemos programar, pero son situaciones o tiempos específicos en los cuales un control puede realizar la acción que el programador le haya encomendado. Por ejemplo, un tiempo específico para un textbox puede ser en los focus. Yo puedo codificar dentro del evento los focus y decir haga tal acción, pero esa acción ¿cuándo se va a ejecutar? Cuando el textbox, en el textbox se produzcan los focus. Por ejemplo, un text change, otro evento de un control textbox. Si yo abro de un botón, un evento, clic, un los focus también. Tengo el evento leave, etcétera. ¿Ok? Dentro de cada uno de ellos, de estos eventos, yo puedo codificar algo, pero esa acción que yo codifiqué tiene que ejecutarse dependiendo de una acción del usuario. Los focus y el leave, de lo que yo codifique ahí, se van a ejecutar cuando el usuario abandone, deje ese control para pasar a otro control. El evento text change, lo que yo tenga codificado ahí, se va a ejecutar cuando el usuario esté escribiendo, o sea, cuando está modificando el texto del textbook, ya sea que esté escribiendo o esté borrando. Esos son eventos. ¿Bien? Pero el concepto este es muy similar al de las estructuras, porque las estructuras, ¿verdad?, no solamente almacenan valores. Por ejemplo, el textbook no solamente va a almacenar un valor, el textbook puede ejecutar acciones por su propia cuenta. Una acción, digamos, es clear. ¿Qué hace el clear de un textbox? Borra el contenido de un textbox. ¿Ok? Entonces yo ya no tengo que codificar, hacer mi código para limpiar el textbox. Simplemente hago uso del método. ¿Cómo? Digo, si es un método que voy a utilizar, entonces el nombre del control punto clear. O sea, lo quiero borrar. Entonces ahí está. Si quiero hacer referencia al contenido que tiene el textbox, te voy a decir txt número 1 y después voy a poner la propiedad text, que yo sé que esa propiedad es la que hace referencia al contenido. Que si yo quiero, por ejemplo, colocar el cursor al inicio de un textbox, hay una propiedad que se llama start index. ¿Qué hace eso? Que si quiero cambiar el color de fondo del textbox, hay una propiedad, no puse uno, que se llama backcolor. Pero ven como yo no solamente trabajo con el nombre del control, sino que tengo que decir qué específicamente voy a ocupar de ese control. Entonces, por ejemplo, este es un método, este es una propiedad, la propiedad, propiedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los objetos en cualquier lenguaje de programación, porque esa es la característica de un objeto, están compuestos de eso, de propiedades, las características del objeto, de métodos, lo que el objeto puede realizar y de eventos, ¿verdad?, los que son susceptibles que nosotros codifiquemos y que se ejecutan en un momento determinado. Esas son las partes de un objeto. Entonces trabajamos con todas ellas. Entonces, la misma característica va para las estructuras, solo que estructura es un tipo de dato. Repito, un tipo de dato. No es que yo estoy creando una variable, estoy creando un tipo de dato. Cuando yo tenga creado mi tipo de dato, yo voy a ser capaz de decir dim, por ejemplo, número 1 as, y en lugar de poner single, integer, lo que sea, voy a poner mi propio tipo de dato. De esa variable que yo estoy declarando número, te va a poder
almacenar diversos valores. ¿Cuáles? Lo que yo indique cuando yo defina mi tipo de dato. Y va a poder realizar acciones, tal como el textbook realiza acciones por medio de eventos. Mi variable tipo estructura también va a poder realizar acciones, la que yo indique cuando yo defina el tipo de dato. ¿Me di a entender con esto? Select. Entonces miremos acá, hagamos un comparativo con lo que es la estructura. Entonces las estructuras, vamos a ponerle aquí, mejor tipos de datos definidos por él. Y pongámosle programador, para que no nos confundamos. O sea, nosotros definimos el tipo de dato. Entonces, estas se componen de sus valores, qué valores puede almacenar, mire, son datos, o sea que no se restringe a almacenar un solo dato. Puede almacenar varios datos al mismo tiempo cuando yo cree una variable de tipo estructura. Entonces, puede almacenar varios datos e incluso pueden ser de diverso tipo. Imagínense una variable en la que ustedes al mismo tiempo puedan guardar valores de diferente tipo. Por ejemplo, yo podría definir una estructura para alumno y en una variable de esa estructura, cuando yo cree la variable, puedo almacenar el número de cuenta, que sería un string, el nombre, que sería un string, las notas parciales, que serían numéricas, y la nota final, que sería numérica. Todos esos valores yo los podría almacenar en una sola variable. Si yo defino un tipo de dato que resista o que soporte ese tipo de valores. Está compuesta por valores y también está compuesta por, llamémosle, métodos, que son funciones y o procedimientos, porque puedo codificar ambas dentro de la estructura, procedimientos que le pertenecen a la variable tipo estructura. Bien, una variable en la cual dentro de la misma variable yo pueda definir funciones y pueda definir procedimientos. Entonces, esas acciones específicas que yo defino en esas subrutinas le pertenecen a la estructura. Así que si yo defino una variable número que es de tipo estructura y yo dentro de esa estructura dije, ¿verdad?, que puede realizar el cálculo de la nota final del alumno, entonces una variable que aparte de almacenar los datos de los alumnos, también ella, la variable, es capaz de realizar acciones específicas. Eso es la estructura. Vamos a dejarlo aquí y vamos a ir al documento. Acá. Como les digo, este es un tema no solo de Visual Basic, tipos de datos definidos, porque en realidad se llama tipos de datos definidos por el usuario. Yo puse allá por el programador para que no nos vayamos a confundir que es el usuario de la aplicación que nos define. No, somos nosotros. Entonces, existen en todos los lenguajes de programación. Entonces, lo que les decía, además de poder definir variables dentro de una estructura, estas pueden incluir métodos y eventos. De que puede combinar elementos de diferente tipo para crear una estructura, es lo que les decía. Puedo tener valores string, single, integer, boolean, dentro de la misma estructura. Entonces, cuando se declara una estructura, esta se convierte en un tipo de dato compuesto. ¿Por qué? Porque puede almacenar varios valores al mismo tiempo. Y se pueden declarar variables de ese tipo. ¿Por qué? Porque es un tipo de dato el que yo estoy creando.
Sí, las estructuras son útiles cuando se desea que una sola variable pueda almacenar diversos elementos de información. Aquí está la condición, que se relacionan. O sea, que si yo, por un lado, digamos, tengo los datos del alumno, por otro lado, tengo los datos del docente, por otro lado, tengo los datos de las asignaturas, ¿verdad? Y necesito trabajar con todos esos datos en una aplicación, que yo puedo de una manera más ordenada organizar todos esos datos y crear una estructura que maneje los datos de los alumnos, otra estructura que maneje los datos de los docentes y otra estructura que maneje los datos de las asignaturas. Entonces, de esa forma yo estoy englobando, encapsulando, ¿verdad?, todos los datos que se relacionan con una entidad. Entonces vamos a ver la sintaxis para crear. Aquí está. Yo puedo crear una estructura en un formulario. Perfecto, ¿verdad? Pero aquí vamos a seguir lo mismo que hayamos hablado de ámbitos. Si es algo que yo voy a utilizar en toda la aplicación, entonces eso lo defino en el módulo. Si es algo que yo voy a utilizar localmente en un formulario, pues lo defino en el formulario. ¿Eh? Entonces miren la sintaxis. Utilizo public structure. ¿Para qué? Para que los demás puedan hacer uso de este tipo de dato. O sea, no estoy, ojo, no estoy creando una variable aquí, de ninguna manera. Estoy creando un tipo de dato que se va a llamar empleado. Bien. Ahora, ¿qué valores va a poder almacenar este tipo de dato? Bueno, miren, tengo 3 valores. Va a poder almacenar el nombre de una persona, y es un tipo string, el teléfono de la persona, que también es de tipo string, y el salario de la persona. Esto lo definimos como double. O sea que una variable que yo declare después de tipo empleado puede almacenar al mismo tiempo 3 valores. Estos 3 que yo estoy definiendo. Pero vean que además de los valores que puedo almacenar, yo estoy declarando un método. Y este método es un procedimiento. Public sub, dar aumento. Bien, pongo parámetros si así los requiero. Descalculo salario es igual a salario más aumento. Una variable que yo defina del tipo empleado, ¿verdad?, va a ser capaz de realizar esta operación aritmética por sí sola. La variable de tipo empleado. Entonces declaro los valores, que es una definición de variables normal. Declaro funciones o procedimientos. También esto ya lo conocemos bien. Y una vez que yo he terminado la declaración de todos esos valores, funciones y procedimientos, cierro la declaración de la estructura. Aquí en structure. Este bloque es el que yo utilicé para definir mi tipo de dato. ¿Cómo se llama mi tipo de dato? Empleado. Entonces ahora que yo lo he declarado, ya no solamente, imaginen que este es un módulo. Entonces voy a mi formulario y ya no solamente puedo utilizar datos de tipo string. Por ejemplo, puedo tener nombre de la empresa, una variable simple, string. Puedo tener dirección de la empresa, una variable simple, tipo string. Pero ahora yo puedo definir, ¿verdad?, una variable, llamémosle variable empleados, guión, nombre de la empresa. Por ejemplo, empleados, guión, una. Digo, dim empleado, guión, una. Estoy declarando una variable que se llama empleado, guión, una. Después digo, as. Viene la declaración del tipo de dato. As qué? As empleado. ¿Ven? Te repito, por sí sola la estructura no representa una variable. La estructura es un tipo de dato. Yo voy a poder hacer uso de esta estructura hasta que declare una variable de este tipo. Revisen, por favor, por si tienen alguna consulta. ¿Todo bien, Lick? ¿Todo bien? Sí. Entonces, como les dije, ya declaré mi tipo de dato. Si yo lo quiero utilizar,
tengo que declarar una variable de este tipo de dato que yo acabo de crear. Es lo que les digo acá. Con el código anterior estamos creando un nuevo tipo de datos. No estamos creando una variable. O sea, no hemos creado una variable todavía. Este tipo de dato puede almacenar nombre, teléfono y salario, pero también puede almacenar acciones. En este caso, es el cálculo del nuevo salario de los empleados. Ahora, para hacer uso de lo que yo acabo de declarar arriba, tengo que definir la variable. Miren, esto lo puedo hacer perfectamente en un formulario de dim rec empleado. La variable se va a llamar rec empleado. As y viene la declaración de tipo empleado. ¿Qué tipo de dato es rec empleado? ¿Qué tipo de dato es? Pregunto. Rec empleado es del tipo de dato ¿qué? Empleado. Empleado. ¿Qué puede almacenar la variable rec empleado? ¿Qué puedo guardar ahí en la variable rec empleado? Dato de tipo string o doble. Estos de acá. Estos. Sí. En esa variable rec empleado puedo almacenar estos tres datos. Nombre completo, teléfono, salario. En la variable rec empleado. Aquí estamos viendo una variable rec empleado que puede almacenar tres valores al mismo tiempo. Por eso es una variable compuesta, rec empleado. Pero aparte de eso, ¿qué más es capaz de hacer esta variable rec empleado? ¿Qué más definimos para la estructura que se llama empleado? Definimos valores que puede guardar, pero también definimos acciones. La variable rec empleado también puede hacer uso de este procedimiento directamente. O sea, le pertenece a rec empleado porque es una variable de este tipo. Es como aquel método clear del textbook que les enseñé en la pizarra. ¿A quién le pertenece el método clear para limpiar el textbox? Pues al textbox. Yo no puedo decir simplemente clear. Tengo que decir a quién le pertenece. Acá. Veamos cómo utilizarla. ¿Bien? Quiero guardar valores en esta variable rec empleado. Entonces, la forma de hacerlo es, obviamente, voy a poner el nombre de la variable que acabo de declarar, rec empleado. Pero tengo que decir, ¿verdad?, ¿qué elemento de esta variable es el que yo estoy utilizando? Se llama rec empleado. ¿Pero qué elemento voy a ocupar ahorita? Ah, bueno, el nombre completo. Miren, este de aquí. Nombre completo. Cada uno de estos son elementos que le pertenecen a rec empleado. Tengo que ser específica y decir qué elemento estoy utilizando. Aquí estoy utilizando el nombre completo. Y estoy almacenando Juan Pérez. Voy a utilizar otro elemento, el teléfono. Pero tengo que hacerlo como le pertenece a la estructura. Tengo que hacerlo a través de la variable rec empleado que creé. Ahora voy a hacer uso de salario. Pero como le pertenece la estructura, tengo que decir antes el nombre de la variable tipo estructura para poderlo utilizar. O sea que aquí no vale que yo simplemente diga nombre completo. No, porque le pertenece a alguien. ¿A quién? A la estructura. Entonces yo utilizo la variable de tipo estructura que acabo de crear. ¿Y qué con el procedimiento? Aquí está, dar aumento. Este es el procedimiento. Estoy invocando el procedimiento dar aumento. El argumento es 500. Entonces lo hago a través de rec empleado. A ver, revisen eso.
¿Quedó claro el concepto, muchachos? Sí. Sigamos. Ya lo hablamos, porque usar estructuras, una mejor organización de los datos. Aquí hay más ejemplos. Miren, tengo una estructura, voy a definir una estructura para guardar los datos del producto. Y tengo otra estructura para guardar los datos del empleado. Entonces, supongamos que esta es una misma empresa que tiene su producto y obviamente tiene sus empleados. Entonces, miren, me indican que en el producto vamos a guardar el nombre, el precio y la existencia y que se va a poder calcular el descuento. Y que para empleados vamos a guardar nombre, teléfono, salario, que esta es la estructura que ya vimos. Y el método dar aumento. Les hago la definición. Public Structure, a esta le voy a llamar producto. O sea que estoy creando un tipo de dato que se llama producto. ¿Qué datos puede guardar? Nombre, string. Precio de producto, single. Y la existencia, integer. Puede guardar esos 3 datos. Ahora, ¿puede realizar alguna acción? Sí, porque estoy definiendo una función, descuento. Le pasan un parámetro, tiene valor de retorno. Te dice, precio del producto por el porcentaje en function. Aquí se me olvidó ponerle el final de la estructura, pero finaliza acá. Entonces, toda esta es mi tipo de dato que acabo de crear, que se llama producto. La del empleado, ya la vimos. ¿Okay? Entonces, ahorita acá tengo 2 tipos de datos nuevos. El tipo de dato producto y el tipo de dato empleado. Aquí hay otra. Calificaciones de estudiantes. Ok, se define. ¿Qué quiere guardar? El nombre, las 3 notas parciales, la nota final, la observación. ¿Qué va a hacer esta estructura? Va a calcular la nota final, va a asignar una observación. Entonces aquí hay 2 métodos. Revisemos la definición. Tenemos estructura pública, calificaciones. Aquí estoy creando un tipo de dato que se llama calificaciones. ¿Qué valores puede almacenar? El nombre del alumno, que es un string, las notas parciales, aquí están las 3, que son single, la nota final, que también es un single, y la observación, que es un string. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos que puede almacenar. Cuando yo defina una variable de tipo calificaciones, esa variable puede almacenar al mismo tiempo 6 valores. Estos que yo tengo definidos acá. ¿Qué va a poder realizar la variable de tipo calificaciones? Va a poder calcular la nota final, aquí está la función, aquí está el proceso, y también va a poder asignar una observación. Aquí está el proceso, ya sea aprobado o reprobado. Final de la declaración de la estructura. Bueno, este es un ejercicio que hay que hacer. Revisen esto. Ok, ¿puedo continuar? Sí. Vamos a ver un ejemplo. Esta parte de acá, trabajé hoy en la tarde en el diseño de esta pantalla, en un proyecto nuevo. ¿Okay? Y mañana vamos a revisar el código, que prácticamente estamos haciendo uso de la estructura que definimos aquí. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Acá. Estoy en el módulo.
Entonces me interesa el módulo y me interesa únicamente este formulario de estructuras. Bien. Entonces, estructuras, ahí está el diseño. Te voy a leer 2 números y voy a poder realizar estas 4 operaciones aritméticas. Pero estas tienen que estar bajo una estructura. O sea, yo quiero una variable, que la misma variable me pueda realizar estas operaciones aritméticas. Entonces, primero voy a definir la estructura. Aquí está. ¿Qué valores va a poder almacenar una variable de tipo estructura? En este caso la estructura se llama operaciones. Entonces la pregunta sería, ¿qué valores puede guardar una variable de tipo operaciones? Los que yo estoy definiendo aquí. Suma, resta, multidivisión, todos enteros, que son los resultados de cada una de las operaciones aritméticas. Ahora, una variable también de tipo operaciones va a poder realizar esta acción que yo tengo acá, que la coloqué en una función, que es que sumar los 2 números. ¿Cuáles 2 números? Se los está pasando como parámetros. Entonces, toda esta es la definición de mi estructura. Vamos a ver lo que tenemos en el formulario. Aquí está. Bien, aquí yo tengo la declaración. ¿Mi estructura cómo se llama? Operaciones. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Tengo un dim, o sea que estoy declarando una variable. ¿Cómo se llama la variable? Aritmética. ¿De qué tipo de dato es? Tipo operaciones. O sea que es esta variable la que va a poder hacer uso de estos datos y de esta función. Nadie más que esa variable puede hacer uso de ellas. Entonces tenemos el checkbox de suma. Perdón, definición de los 2 números. Dim, número 1, número 2, enteros. Vamos al checkbox de suma. Él no va a realizar la operación aritmética. Simplemente pregunta si el checkbox fue seleccionado, te guardamos los números que se escribieron en los textbooks en las variables número 1 y número 2. Y ahora sí, voy a llamar, me interesa llamar a la función porque quiero hacer la suma. Aquí está el llamado a función. ¿Miren? ¿Por qué tengo que utilizar aritmética? La función se llama sumar. Ese es el nombre de la función, sumar. Ahora, ¿por qué tengo que utilizar antes de sumar? ¿Por qué tengo que poner aritmética? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque en aritmética se va a guardar la función. Miren, ¿qué dice acá? Se lo quité. Simplemente pongo el nombre de la función. Ahí está el error. Sumar no está declarado. Puede que sea inaccesible debido a su nivel de protección. Correcto, es inaccesible porque no puedo tener acceso directo a la función sumar. Lo que me dice que está inaccesible. ¿Por qué está inaccesible? ¿Dónde está definida sumar? En operaciones. Ajá, está definida aquí. Aquí está sumar definida. Aquí está, aquí lo tengo. Pero esto le pertenece ¿a quién? A la estructura operaciones. Así es. Entonces es inaccesible. ¿Por qué? Porque yo tengo que primero invocar a la variable de tipo operaciones para después hacer uso de lo que le pertenece a la variable de tipo operaciones. Es el mismo caso, miren acá, con el textbox. ¿Un text de quién? ¿Un text de quién?
Hay un montón de controles que tiene la propiedad text. Un text de un textbox, un text de un botón, un text de un combo, un text de un radio button. ¿De quién? Pues ni idea. Como yo no digo a quién le pertenece, antes de utilizar la propiedad, yo tengo que decir a quién le pertenece. Era txt, y ya se me olvidó cómo se llama. División, multiplicación, era la suma. Entonces, primero pongo a quién le pertenece para después poder hacer uso de la propiedad. Es la misma lógica acá. Esta le pertenece a la estructura. Así que yo primero tengo que poner el nombre de la variable tipo estructura antes de poder utilizar ya sean valores o métodos. Ahí está. Desapareció. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Bien? No tengo acceso directo, tengo acceso a través de este. Igual aquí. ¿Ve? Lo estoy imprimiendo en un message box. Lo que imprimí en el text box. Igual esto lo podemos obviar. Pero miren. Lo que retorne suma, lo imprimo en el message box. Pero para poder llamar a la función de suma, tiene que ser a través de la variable aritmética. ¿Por qué? Porque es una variable de tipo operaciones. Operaciones es una estructura. Y la estructura operaciones es dueña de su... ¿Lo comprendimos esto? Sí, ¿verdad? Entonces, esto, como les digo, es una manera de organizar mejor la información dentro de nuestra aplicación y de ya ir preparándose a ustedes para el momento que les toque definir sus propios objetos, las clases, ¿verdad? Porque los componentes de las estructuras, ¿verdad?, también son componentes de las clases. O sea, dentro de una clase yo también defino valores, también defino métodos. Entonces aquí ya voy comprendiendo yo el concepto de objetos definidos por nosotros mismos, que ustedes van a ver en clases posteriores. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Si no hay ninguna consulta, Lick, diga. podría volver al formulario anterior, solo quiero ver una cosa. Formulario, ajá, acá. Sí, ya sabía. Gracias, Lick. Ok. Este es incompleto, ¿verdad? Porque solo está la suma. Sí, es que no me Sí. había me llamó mi familia y no me había fijado Ya. cómo había modificado Sí. el error de la suma, ya me fijé que era con el texto. Sí. Lick, vamos a ver más ejercicios más con este tema. Uy, si este lo seguimos en el segundo parcial también. Ok, gracias. Sí, entonces ahorita estamos viendo de forma muy básica. Y tienen el ejercicio del PDF, que les dije que hoy en la tarde hicieran la pantalla para mañana trabajar en eso y se los voy a explicar. Hay que completar este, también lo podemos hacer mañana. Quien quiera ir adelantando, pues bienvenido sea. Ok, sí, vamos a hacer ejercicios. Queda menos de un minuto, entonces continuamos mañana, muchachos. Buen día, Lick. Adiós. Adiós. Gracias, Lee. Gracias, Lick. Gracias, Lee. Adiós. Mira, esos güiros culeros hasta brincaban en esa mierda.